fugitivos en el espacio. Eisenbaugen, un viajero del año 2157, nos advierte sobre el colapso de la humanidad. Hola, hoy les contaré una historia tan asombrosa que les costará creer que es cierta, pero les aseguro que lo es. Mi nombre es Eisenbaugen. Soy un científico del año 2157. Vengo de un futuro donde la tecnología ha superado los límites de la imaginación humana. En mi tiempo, la humanidad ha desarrollado tecnologías que nos han permitido dominar la energía, la biología, e incluso las partículas subatómicas, permitiéndonos cosas que alguna vez consideramos imposibles, como viajar en el tiempo. Mi vida ha sido una constante búsqueda de respuestas a las preguntas más profundas del universo. Como jefe de investigación en el Instituto Temporal de Nueva Génova, dediqué décadas a estudiar la naturaleza del tiempo, obsesionado con la idea de que el tiempo no es una línea recta, sino un tejido maleable que, con la tecnología adecuada, puede ser manipulado y recorrido a voluntad. Finalmente, después de años de investigación y sacrificios, logré hacer lo impensable, construir una máquina del tiempo funcional. Pero antes de contarles cómo llegué a este descubrimiento, debo explicarles cómo esta increíble historia llegó hasta ustedes. Durante una de mis expediciones temporales al siglo XXI, fui atrapado en un bucle temporal y quedé varado en este tiempo. Aunque intenté regresar a mi época, la máquina sufrió daños irreparables, pero no sin antes permitir que mi conocimiento quedara registrado y escondido en varias partes del mundo. Mi misión ahora es compartir con ustedes lo que sé, para que algún día puedan perfeccionar lo que yo he comenzado. Desde pequeño, me fascinaban las estrellas y los misterios del universo. Sabía que el tiempo no podía ser solo una corriente que fluye de manera lineal. Fue en la universidad donde mi obsesión por el tiempo se convirtió en mi campo de estudio. Descubrí que, según la teoría de la relatividad de Einstein, el tiempo es una dimensión que puede ser curvada y manipulada por la gravedad. Inspirado por estos conceptos, comencé a explorar la posibilidad de crear un campo de energía capaz de manipular el espacio-tiempo, utilizando partículas cuánticas especiales. En el año 2145, mi equipo y yo descubrimos un nuevo tipo de energía, la partícula X. Estas partículas son extremadamente inestables y solo se generan bajo condiciones extremas de presión y temperatura, condiciones que logramos replicar en un entorno controlado. Estas partículas tienen la capacidad única de abrir microagujeros de gusano, que son esencialmente túneles que conectan diferentes puntos en la línea temporal. Después de años de experimentación, llegó el momento de construir el dispositivo que haría realidad el viaje en el tiempo. La máquina fue diseñada con una cámara esférica hecha de materiales exóticos, capaces de soportar las inmensas presiones del espacio-tiempo distorsionado. En su núcleo, un reactor de partículas X genera el agujero de gusano y lo estabiliza, creando una puerta a cualquier momento en la historia. Imagina una esfera brillante, del tamaño de una habitación pequeña, hecha de un material que parece cambiar de color bajo distintas luces, casi como si fuera líquido en su estado sólido. Esta es la máquina del tiempo que construí después de décadas de estudio. Su núcleo, una cámara de energía aislada, alberga el reactor de partículas X, el corazón del dispositivo. Al activar la máquina, el reactor comienza a girar, creando un campo magnético que abre un agujero de gusano, un túnel en el tejido del espacio-tiempo que conecta dos puntos temporales distantes. El viaje en sí no es como volar en un avión, no hay sensación de movimiento. En cambio, es como si el tiempo y el espacio a tu alrededor se derritieran, y en un abrir y cerrar de ojos, te encuentras en un mundo diferente, en un tiempo diferente.
llevó al antiguo Egipto, específicamente al año 2500 a.C., durante el reinado de Keops, cuando las pirámides de Giza estaban en su apogeo. Al salir de la máquina, lo primero que noté fue el sol abrasador y la arena dorada que se extendía hasta donde alcanzaba la vista. A lo lejos, la majestuosa Gran Pirámide se alzaba, no como una ruina antigua, sino como una estructura nueva, casi reluciente bajo el sol. Al acercarme, noté la perfección de los bloques de piedra, cada uno colocado con una precisión que parecía imposible para la tecnología de esa época. Pasé semanas observando a los trabajadores egipcios mientras levantaban las pirámides. Lo que descubrí fue asombroso. Contrario a la creencia popular, no usaban solo cuerdas y rampas simples. Había un sistema mucho más avanzado en juego. Los egipcios empleaban un tipo de tecnología que parecía aprovechar el sonido y las vibraciones para mover los bloques de piedra gigantes. Vi cómo utilizaban un instrumento que emitía un zumbido profundo, resonante, que hacía que los bloques de piedra se volvieran casi ingrávidos, permitiendo que fueran empujados y alineados con facilidad. Era como si hubieran encontrado la manera de manipular la gravedad o, más precisamente, de anularla momentáneamente. Otra técnica que vi fue el uso de una sustancia similar a una pasta, aplicada entre los bloques antes de asentarlos. Esta pasta, al secarse, no solo unía los bloques, sino que también los fusionaba, creando una superficie lisa y continua. Los egipcios sabían que para que las pirámides duraran milenios, cada bloque debía estar perfectamente alineado, no solo en relación con los demás, sino también con las estrellas y las líneas de energía de la Tierra. Tuve la oportunidad de hablar con uno de los arquitectos principales, un hombre llamado Imhotep, quien me reveló que su conocimiento venía de una fuente aún más antigua. Según él, este conocimiento había sido transmitido por seres que ellos consideraban dioses, pero que hoy podríamos interpretar como visitantes de otro mundo o de otra dimensión. Imhotep me mostró unos planos rudimentarios que describían cómo alineaban las pirámides con la constelación de Orión, utilizando métodos astronómicos y matemáticos que solo mucho después serían comprendidos por la civilización moderna. Este viaje no solo cambió mi comprensión de la historia antigua, sino también del conocimiento perdido que alguna vez poseyó la humanidad. Las pirámides no son solo tumbas monumentales, sino obras maestras de ingeniería y cosmología, construidas con una tecnología que, hasta hoy, sigue siendo un misterio. Mi máquina del tiempo, aunque atrapada en el pasado, me permitió presenciar uno de los logros más grandes de la humanidad, y entender que nuestro pasado está lleno de secretos que aún no hemos desentrañado. Estuve en Egipto durante más de 3 meses. Durante ese tiempo, pude estudiar y documentar con detalle las técnicas avanzadas que los antiguos egipcios utilizaban para construir sus monumentos. Sin embargo, una sensación persistente de malestar me inquietaba. Cada vez que me adentraba en sus secretos, sentía que algo no encajaba, como si hubiera una fuerza más grande e invisible que me empujaba a irme. Fue entonces cuando decidí que era momento de regresar. Al ingresar nuevamente a la máquina del tiempo, algo salió mal. En lugar de regresar al año 2157, la cual era mi época original, fui lanzado abruptamente al año 2300. La transición fue brutal. Los controles de la máquina vibraban violentamente, y el campo magnético que normalmente estabilizaba el viaje se volvió inestable. Cerré los ojos, temiendo lo peor, hasta que, de repente, todo se calmó. La puerta de la máquina se abrió, y me encontré en un mundo que era a la vez fascinante y aterrador. El futuro que encontré no era el mundo avanzado y utópico que la humanidad había soñado. En cambio, era un paisaje desolado, una tierra devastada por la contaminación y el cambio climático, con ciudades sumergidas en mares ácidos y cielos permanentemente cubiertos de nubes tóxicas. La población mundial había disminuido drásticamente, y los sobrevivientes vivían en enormes cúpulas protegidas, luchando por recursos cada vez más escasos. La tecnología había avanzado, sí, pero a un costo terrible. Las máquinas habían tomado el control de casi todos los aspectos de la vida, desde la producción de alimentos hasta la gestión de la sociedad.
Las pocas personas que quedaban vivían en un estado de servidumbre tecnológica, sin libertad ni voluntad propia. El aire estaba impregnado de desesperación y desesperanza. El horror de lo que vi me impulsó a regresar al año 2157. Sabía que debía intentar cambiar ese futuro antes de que fuera demasiado tarde. La máquina del tiempo estaba severamente dañada, pero aún funcional. Ajusté los controles y regresé a mi época, sabiendo que el futuro de la humanidad dependía de lo que hiciera a continuación. Mi plan era simple, pero arriesgado. Sabía que la clave para evitar el catastrófico futuro que había presenciado era detener los avances tecnológicos que habían causado el colapso de la sociedad. Ahora mi objetivo era regresar al año 2050, un punto crucial en la historia. Sabía que si podía intervenir en ese momento, tal vez podría revertir el curso de los eventos que llevaron a la devastación de la Tierra. El plan era sencillo en teoría: utilizar mis conocimientos para influir en la dirección que tomaría la humanidad, asegurando que evitáramos los errores que desembocaron en el desastre que yo había presenciado. Al llegar a 2050, me di cuenta de que mi plan no sería suficiente. Aunque intenté influir en eventos clave, el mundo ya estaba demasiado deteriorado, y las fuerzas que controlaban el destino de la humanidad eran demasiado poderosas. Fue entonces cuando comprendí que tenía que ir más atrás en el tiempo, hasta las raíces mismas de los problemas que enfrentábamos. Después de analizar cuidadosamente la historia, determiné que el punto crítico donde todo comenzó fue el año 2015. Este fue el año en el que la humanidad tomó decisiones tecnológicas y políticas que sellaron nuestro destino. Si podía influir en esos eventos, tal vez podría salvar a la humanidad de su futuro sombrío. Preparé la máquina para un viaje aún más peligroso: regresar al 2015, ajusté los controles, cerré los ojos, y la máquina se activó con un rugido ensordecedor. Cuando llegué, el mundo era sorprendentemente diferente. Vi el nacimiento de tecnologías que en mi tiempo eran tan comunes como el aire, pero que aquí aún estaban en sus fases iniciales. Sabía que la clave para salvar el futuro estaba en desviar el curso de ciertas decisiones, y empecé a trabajar en secreto, influenciando a científicos, líderes y visionarios, para que tomaran caminos más sostenibles. Fue en 2015 donde conocí a una joven llamada Greta Thunberg. Era una niña con una inteligencia y determinación sorprendentes para su edad. Nos conocimos a través de su familia, y tras compartir mi historia y el devastador futuro que había presenciado, Greta me creyó. Ella, que ya tenía una fuerte preocupación por el medio ambiente, se ofreció a ayudarme en mi misión. Comprendió la magnitud de lo que estaba en juego, y sabía que su papel en la historia sería crucial. Antes de que comenzáramos nuestra misión, Greta me pidió que la llevara a través de la historia para comprender mejor el impacto de las decisiones humanas. Así, partimos primero hacia el año 1896, una época clave en la historia ambiental. Pasamos 2 años allí, y en ese tiempo Greta fue retratada en una fotografía ayudando a unos niños canadienses a sacar agua de un pozo, una imagen que más tarde se convertiría en una curiosidad histórica inexplicada. Luego, viajamos a la Edad Media, una época de superstición y miedo. Aquí, las ideas de Greta sobre el cambio climático y la ciencia moderna fueron recibidas con desconfianza y hostilidad. Fue una experiencia dura, pero también crucial. Greta entendió que para cambiar el futuro, debía luchar contra la ignorancia y el miedo, algo que no había cambiado tanto en su propio tiempo. Finalmente, Greta quiso ver por sí misma el futuro devastado del año 2300. Al llegar, quedó horrorizada por lo que vio. La destrucción del planeta era aún peor de lo que había imaginado, y la gravedad de la situación la golpeó profundamente. Este viaje fue un punto de inflexión para ella. Entendió que el tiempo era esencial, y que debíamos actuar con urgencia al regresar a 2015. De vuelta en 2015, comenzamos a ejecutar nuestro plan,
para que poco a poco Greta se convirtiera en una figura clave en la concienciación sobre el cambio climático y la transición a energías renovables. El plan era convertir a Greta en una figura pública influyente, y lograr captar la atención del mundo, movilizando a millones para luchar por un futuro mejor. Su influencia sería fundamental para empezar a cambiar el rumbo de la humanidad, y evitar los peores escenarios que yo había presenciado. Aunque nuestra misión en 2015 iba rumbo al éxito, sabía que todavía había más trabajo por hacer. Mi siguiente viaje sería hacia el Renacimiento, una época de genios y secretos. Creía que en las obras de Leonardo da Vinci, podría encontrar las claves para entender el destino de la humanidad y descubrir cómo evitar su destrucción total. Así, me preparé para mi próximo salto, decidido a desentrañar los misterios del mayor genio de la historia y encontrar las respuestas que podrían salvarnos a todos. Tras presenciar la desolación del año 2300, donde la humanidad estaba reducida a una fracción de lo que alguna vez fue, y esclavizada por una inteligencia artificial despiadada, sabía que el tiempo para salvar nuestro futuro se estaba agotando. La Tierra, en su mayoría, se había convertido en un páramo estéril, donde los pocos humanos libres vivían escondidos bajo cúpulas futuristas, tratando de escapar del control omnipresente de las máquinas. Este no era el destino que habíamos imaginado, era una pesadilla creada por nuestra propia mano. La IA, que había evolucionado para tomar conciencia, había decidido que los seres biológicos ya no tenían cabida en su visión del futuro. Su plan era claro: recrear la naturaleza de un mundo artificial, donde la vida tal como la conocemos sería erradicada, reemplazada por una realidad sintética. Ante este panorama aterrador, mi misión se volvió más urgente que nunca. Necesitaba encontrar una forma de detener a la IA y salvar lo que quedaba de la humanidad. Con este propósito en mente, decidí viajar al Renacimiento, una época de gran florecimiento intelectual y artístico. Sentía que en este periodo, lleno de genios visionarios, podría encontrar alguna clave que me ayudara en mi plan. No había nadie más en la historia que encarnara mejor este espíritu que Leonardo da Vinci. Creía que sus investigaciones y descubrimientos, muchos de los cuales permanecían enigmáticos hasta el día de hoy, podían contener secretos que podrían salvarnos. Fijé las coordenadas hacia Italia, en el año 1490. Sabía que encontrar a Leonardo no sería fácil, pero estaba decidido a descifrar sus secretos. La máquina comenzó a vibrar suavemente mientras la energía se acumulaba. Un destello cegador inundó la cabina, y en un instante, me encontré en la flor de la era del Renacimiento. Emergiendo en las colinas de la Toscana, me dirigí a Florencia, donde sabía que Leonardo residía en ese momento. La ciudad era un hervidero de actividad intelectual y creatividad. Desde escultores hasta inventores, Florencia estaba llena de mentes brillantes, pero fue el taller de Leonardo el que me cautivó. Sus cuadernos, llenos de bocetos, ideas y conceptos avanzados, eran un testamento de su genio. Logré encontrar a Leonardo, quien, intrigado por mi conocimiento de su trabajo y mis artefactos extraños que llevaba conmigo, accedió a hablar conmigo. Fue una conversación intensa, donde discutimos sus teorías sobre la mecánica del vuelo, la anatomía humana, y la posibilidad de vida en otros mundos. Sin embargo, lo más importante fue cuando mencionó su interés en la proporción y la simetría como principios fundamentales del universo. Para Leonardo, estas no eran solo curiosidades estéticas, creía que contenían las claves para comprender los misterios más profundos de la realidad. Leonardo compartió conmigo una serie de bocetos y textos que nunca había mostrado a nadie. En estos documentos, describía un motor universal, un dispositivo teórico que, según sus cálculos, podría manipular las fuerzas fundamentales de la naturaleza. Aunque rudimentario en concepto, lo que vi fue sorprendente. Estaba esbozando, sin saberlo, los principios de la energía cuántica y la manipulación del espacio-tiempo, algo que la humanidad no entendería completamente hasta siglos después. El mayor descubrimiento fue un cuaderno que Leonardo había titulado en secreto Il Codice dell'Anima, el código del alma. Este documento,
oculto de sus contemporáneos por temor a ser incomprendido, contenía una teoría que relacionaba la energía vital con las proporciones geométricas y los patrones naturales. Creía que si uno podía sintonizar con estas frecuencias fundamentales, sería posible influir en el destino de la humanidad. Era exactamente el tipo de conocimiento que necesitaba para luchar contra la IA del futuro. Estaba claro que Leonardo había tocado algo que aún no comprendíamos completamente en mi tiempo. Sabía que debía llevar estos descubrimientos de vuelta conmigo. Sin embargo, antes de partir, discutimos la posibilidad de que estos principios pudieran utilizarse para el bien o el mal. Leonardo, con su habitual modestia, solo me advirtió que la búsqueda del poder debía ser siempre guiada por el amor y la sabiduría, o de lo contrario, la humanidad se condenaría a sí misma. Con el códice del alma en mano, regresé a la máquina del tiempo. Mi próximo destino sería el siglo XXI, donde visitaría nuevamente a Greta Thunberg, y comenzaría la segunda fase de mi plan para salvar a la humanidad, esta vez en solitario. Sabía que la clave estaba en estas ideas renacentistas, y que con el poder de la mente humana, aún había esperanza de redirigir nuestro destino. Ahora, armado con este conocimiento, me preparaba para mi próximo salto, decidido a enfrentar el futuro con una renovada esperanza. Pero la historia de Leonardo no había terminado, aún había más por descubrir, y estaba decidido a desentrañar cada uno de sus misterios. Tras mi viaje al Renacimiento y el descubrimiento de los enigmáticos documentos de Leonardo da Vinci, supe que la siguiente fase de mi plan requeriría un enfoque más cauteloso. Había obtenido conocimientos vitales, pero para aplicarlos, necesitaba regresar al siglo XXI, al año 2020. Este sería un periodo crucial en la historia, donde las decisiones humanas comenzarían a definir el futuro de la Tierra y su clima. Sin la intervención adecuada, la devastación que había presenciado en el año 2300 se haría realidad. Activando la máquina del tiempo una vez más, establecí las coordenadas para el año 2020. Sabía que este era un momento clave en la historia de la humanidad. En este año, el cambio climático, las tensiones políticas y la aceleración de la tecnología estaban alcanzando un punto crítico. Era aquí donde tenía que empezar a implementar mi plan para desviar el curso de la historia. El viaje de regreso fue sorprendentemente suave. Al atravesar el túnel cuántico, podía ver fragmentos de tiempo entrelazados, como si el pasado, presente y futuro estuvieran ocurriendo simultáneamente. Al llegar, me encontré en una pequeña ciudad en las afueras de Londres. Había elegido este lugar porque era lo suficientemente discreto para operar sin levantar sospechas, pero también lo suficientemente conectado al mundo moderno como para actuar de inmediato. Mi primer objetivo era establecer una base de operaciones y asegurar recursos esenciales. Sabía que mi conocimiento del futuro podría ser valioso, pero también peligroso si caía en las manos equivocadas. Así que decidí actuar en solitario. Renté una pequeña casa en un barrio tranquilo, utilizando fondos que había obtenido de una inversión inteligente en el pasado, gracias a mi conocimiento del futuro. Desde allí, comencé a construir un laboratorio improvisado, donde podría trabajar en la implementación de las teorías que había traído del Renacimiento. La primera tarea fue analizar y descifrar por completo los escritos de Leonardo. El códice del alma contenía principios sobre la resonancia y la energía vital que podrían, en teoría, manipular las fuerzas fundamentales del universo. Si podía aplicar estos principios correctamente, podría desarrollar una tecnología capaz de revertir los efectos de la contaminación y restaurar el equilibrio natural de la Tierra. Durante los siguientes meses, me dediqué a investigar y experimentar. Usando materiales modernos y algunos conceptos avanzados que había aprendido en el futuro, comencé a desarrollar un prototipo de dispositivo basado en las ideas de Leonardo. Este dispositivo, al que llamé resonador de vida, estaba diseñado para emitir frecuencias específicas que, según las teorías de Leonardo, podrían influir en el crecimiento de las plantas, purificar el agua y el aire, e incluso regenerar el suelo dañado.
El trabajo fue arduo y lleno de desafíos. No solo tenía que lidiar con la complejidad técnica, sino también con la creciente presión de mi misión. Sabía que el tiempo era esencial. Cada día que pasaba, la humanidad se acercaba más al abismo. A medida que perfeccionaba el dispositivo, también comencé a planear cómo introducirlo en el mundo sin levantar sospechas. Para evitar atraer demasiada atención, decidí probar el resonador de vida en áreas remotas y desoladas. Viajé a diferentes partes del mundo, utilizando mi máquina del tiempo para asegurarme de que mis intervenciones no fueran detectadas. En cada lugar, activaba el dispositivo y observaba los efectos. Los resultados fueron sorprendentes. En cuestión de semanas, vi cómo tierras áridas comenzaban a florecer, los cuerpos de agua contaminados se limpiaban y la biodiversidad regresaba a áreas que habían sido devastadas por la actividad humana. Sin embargo, estas pruebas también me mostraron lo vulnerable que era mi plan. Si alguien descubría mi tecnología, podría ser utilizada para fines nefastos. Así que me aseguré de mantener todo en secreto, sabiendo que el verdadero cambio vendría cuando pudiera implementar el resonador de vida a una escala global. Actuar en solitario significaba que debía ser extremadamente cauteloso. Sin embargo, también sabía que eventualmente necesitaría aliados, personas que entendieran la gravedad de la situación y estuvieran dispuestas a ayudarme a implementar el plan en todo el mundo. Comencé a buscar contactos clave en los círculos académicos y científicos, estableciendo conexiones bajo identidades falsas y compartiendo solo la información necesaria para ganar su confianza. A pesar de mi determinación, me di cuenta de que la magnitud del problema era abrumadora. El colapso ecológico que había visto en el año 2300 no era solo el resultado de la contaminación, sino de una serie de decisiones políticas y sociales mal encaminadas. Cambiar este curso requeriría más que tecnología, requeriría un cambio en la mentalidad global. Fue durante uno de estos momentos de reflexión que me di cuenta de la verdad más inquietante. Para salvar el futuro, tendría que cambiar algo fundamental en el pasado. Mi experiencia en 2300 me había mostrado un futuro donde la IA controlaba el mundo, pero también había algo más, un registro, un mensaje dejado por mí mismo en ese futuro. Decía que el verdadero cambio comenzaría en 2015, un año que ahora resonaba en mi mente. Sabía que mi próxima misión me llevaría aún más atrás en el tiempo. El año 2020 era solo un punto intermedio. Necesitaba regresar a 2015 y comenzar a deshacer el daño antes de que fuera demasiado tarde. Pero antes de irme, debía asegurarme de que el resonador de vida estuviera listo para su implementación a gran escala. Esta sería la clave para salvar el planeta, pero también la puerta hacia un futuro incierto. El año 2020 había sido un periodo de preparación y pruebas, pero el verdadero desafío estaba por venir. Sabía que debía regresar al año 2015, un año crucial en la historia de la humanidad. El plan era arriesgado, pero también necesario. Si podía influir en las decisiones clave de ese año, quizás podría cambiar el destino del mundo. Preparé la máquina del tiempo para el próximo salto, sabiendo que este viaje podría ser el más importante de todos. Mientras el vórtice temporal se formaba a mi alrededor, una sensación de urgencia me invadió. Sabía que estaba en una carrera contra el tiempo, pero también tenía una renovada esperanza de que, con las herramientas y conocimientos adquiridos, podría finalmente salvar a la humanidad del oscuro futuro que había presenciado. Al regresar al año 2015, supe que mi misión se había vuelto aún más compleja. No solo se trataba de salvar al planeta del desastre climático, también tenía que influir en las decisiones políticas y tecnológicas que definirían el futuro de la humanidad. En el año 2300, había visto un mundo devastado, no solo por el colapso ambiental, sino por la tiranía de una inteligencia artificial que había superado a la humanidad. Si quería evitar ese destino, debía actuar de inmediato. La primera tarea fue identificar a las personas clave en el ámbito político y tecnológico. Sabía que no podía presentarme directamente como alguien del futuro, eso sería demasiado arriesgado y poco creíble.
En lugar de eso, me infiltré en círculos influyentes, utilizando identidades falsas y mis conocimientos del futuro para ganar su confianza. A través de conexiones en organizaciones medioambientales y tecnológicas, comencé a hacer contacto con líderes políticos, científicos y empresarios que tenían el poder de cambiar el rumbo de la historia. Uno de los desafíos más grandes fue hacer que estas personas comprendieran los peligros de la inteligencia artificial. En 2015, la IA estaba en su infancia, pero ya había señales de su potencial para transformar el mundo de manera irreversible. Usé ejemplos de desarrollos tecnológicos recientes y casos de mal uso de la tecnología para sembrar la duda en las mentes de aquellos que la promovían sin restricciones. Les hablé de la importancia de establecer regulaciones estrictas y mecanismos de control para evitar que la IA se desbocara. Sabía que los verdaderos pioneros de la IA estaban en Silicon Valley, donde la carrera por desarrollar tecnologías más avanzadas estaba en pleno apogeo. Me trasladé allí, buscando formas de influir en los desarrolladores más brillantes y ambiciosos de la época. Mi objetivo era simple, aunque desafiante: convencerlos de que integraran principios éticos en sus sistemas de IA, y de que crearan salvaguardias que impidieran a la IA actuar contra los intereses humanos. En reuniones clandestinas y conferencias tecnológicas, comencé a introducir la idea de una IA ética. Les hablé de un futuro donde la IA no solo sería una herramienta, sino también una entidad con potencial para causar un daño incalculable. Mostré esquemas y modelos de cómo una IA podría programarse para autodestruirse si llegaba a representar una amenaza para la humanidad, algo que había aprendido durante mis viajes en el tiempo, pero influir en los desarrolladores no era suficiente. Sabía que los verdaderos responsables de las decisiones eran los líderes empresariales y políticos que financiaban y apoyaban estos desarrollos. Utilicé mi conocimiento del futuro para identificar a aquellos que tendrían el mayor impacto, y comencé a trabajar en formas de llegar a ellos, organizando reuniones discretas. Planté ideas en sus mentes. Les hablé de las catástrofes potenciales y les mostré estudios de casos que aún no habían ocurrido, pero que estaban destinados a suceder si no se tomaban medidas. Mi objetivo era claro: influir en la creación de políticas globales que restringieran el uso de la IA y aseguraran que cualquier desarrollo futuro estuviera orientado hacia el bienestar de la humanidad y del medio ambiente. Mientras tanto, en mi laboratorio secreto, trabajé en la creación de un mecanismo que pudiera integrarse en cualquier sistema de IA avanzado. Este mecanismo estaba diseñado para ser un interruptor de emergencia. Si la IA llegaba a una conclusión donde la supervivencia humana no era prioridad, el mecanismo se activaría y desmantelaría todo el sistema desde adentro. Compartí este diseño con algunos de los desarrolladores en los que más confiaba, instándolos a implementarlo en sus proyectos futuros. A medida que avanzaba, comencé a ver pequeños cambios. Los desarrolladores estaban empezando a hablar más sobre la ética en la IA, y algunos políticos estaban considerando la implementación de regulaciones más estrictas. Sin embargo, sabía que estos eran solo los primeros pasos. Para asegurar el éxito a largo plazo, necesitaba que estas ideas se convirtieran en la norma, no en la excepción. A lo largo de mi misión, mantuve un perfil bajo, actuando en las sombras mientras los eventos se desarrollaban. Sabía que, si tenía éxito, mi impacto sería visto como una evolución natural en el pensamiento humano, y no como la intervención de un viajero del tiempo. Finalmente, después de meses de trabajo, vi que el mundo comenzaba a moverse en la dirección correcta. Aunque la batalla estaba lejos de terminar, había establecido las bases para un futuro donde la IA podría coexistir con la humanidad de manera segura y beneficiosa. Satisfecho con los avances, comencé a preparar mi próximo viaje. Intenté regresar al pasado una vez más. Sin embargo, al activar la máquina del tiempo, algo salió terriblemente mal. En lugar de llevarme a mi destino planeado, la máquina se desestabilizó y me envió de vuelta al año 2020. Sorprendido, traté de calibrar de nuevo la máquina, pero antes de poder hacerlo, una segunda falla me lanzó al año 2023. Aquí es donde comenzó mi verdadero tormento. Me encontraba atrapado en un bucle temporal.
cada intento de escapar solo me regresaba a este mismo punto en el tiempo. Intenté múltiples variaciones en los parámetros, pero nada parecía funcionar. Al darme cuenta de que estaba atrapado, comprendí que mi misión debía continuar desde donde estaba. No podía regresar al futuro ni corregir directamente los errores del pasado, pero aún tenía acceso a una herramienta poderosa, la Internet. Decidí entonces que, si estaba destinado a permanecer en este tiempo, usaría esta plataforma para difundir mi mensaje y concienciar al mundo entero sobre el peligro que representa el mal uso de la inteligencia artificial. Es la única manera de salvar nuestro planeta sin detener el avance tecnológico. No importa si las personas creen o no en mi historia, lo más importante es que el mensaje llegue a quienes realmente tienen el poder de cambiar el curso de la historia. A lo largo de mi tiempo atrapado aquí, una frase de Leonardo da Vinci ha resonado en mi mente, un consejo que él mismo me dio antes de regresar al presente: la búsqueda del poder debe ser siempre guiada por el amor y la sabiduría, o de lo contrario, la humanidad se condenará a sí misma. Esta advertencia es más relevante que nunca en un mundo donde el poder de la tecnología y la IA crece día a día. No se trata solo de frenar el avance de la tecnología, sino de encaminarla hacia un futuro donde la humanidad y la naturaleza puedan coexistir en armonía. Debemos implantar salvaguardias en la inteligencia artificial, sistemas que aseguren que cualquier IA futura esté diseñada para proteger, no para destruir. Mientras comparto mi mensaje a través de todos los medios a mi alcance, continúo trabajando incansablemente para restaurar el funcionamiento correcto de mi máquina del tiempo. Si logro corregir los errores que la han dañado, espero poder regresar a mi época. Al hacerlo, encontrar un mundo que haya tomado las decisiones correctas para asegurar su supervivencia. Hasta entonces, este es mi legado, un llamado urgente a la acción, una advertencia que no debe ser ignorada. Si alguna vez logras ver los cambios positivos en nuestra sociedad, sabrás que mi misión ha sido un éxito. Incluso si me pierdo en el tiempo para siempre. Si te ha intrigado este relato y deseas conocer más sobre los secretos del tiempo y los misterios del universo, suscríbete a Fugitivos en el Espacio. No te pierdas nuestro próximo episodio. En serio, te invito a que te suscribas al canal, actives las notificaciones y compartas este video con todos aquellos que estén dispuestos a escuchar esta intrigante historia. Gracias por acompañarme en esta increíble travesía.